Bueno, continuamos entonces con las actividades académicas planeadas para esta cuarta jornada de investigación de la enfermería universitaria. Y tenemos el gusto de que hoy nos acompañe la doctora Liz Jamoy Soto, a quien presento y leeré para ustedes una breve semblanza de la doctora Jamoy, quien además es una reconocida académica, amiga, bueno, y persona entrañable, que me da mucho gusto tenerla entre nosotros el día de hoy. Ella es profesora titular de tiempo completo definitivo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es investigadora nacional nivel 3, nombrada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina. Sus líneas de investigación se relacionan con la educación médica y la antropología en salud. Entre sus libros están La comunicación dialógica como competencia médica esencial, 2018, Educación médica y profesionalismo, 2017, La Facultad de Medicina de la UNAM en transición hacia el paradigma de competencias, un modelo de evaluación curricular cualitativa, 2014, Evaluación de las competencias docentes en salud, 2019, Aproximaciones teóricas metodológicas a las narrativas del padecer, 2019, MEDAPROC, Modelo Educativo para Desarrollar Actividades Profesionales Confiables, 2020, y actualmente imparte cursos de posgrado, como son Métodos de Investigación Cualitativa en Salud y Narrativas del Padecer en el programa de Antropología en Salud. También imparte en la materia optativa Enfoque Médico-Social de la Salud en pregrado. Esto es pues una probadita de la trayectoria de la doctora Liz Jamoy. En realidad tiene publicaciones en artículos, revistas, capítulos de libro, una vasta producción académica. Y bueno, pues para no tomar más la palabra, le damos la bienvenida a la doctora Liz Jamoy Soto. Por favor, doctora, la palabra es suya. Mil gracias, gracias por la presentación, mil gracias por la invitación también a poder participar en estas importantes jornadas de investigación de la enfermería universitaria. La verdad para mí es un gran privilegio tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes con este tema específico de hacia dónde va la investigación educativa. Y en esta ocasión estaremos hablando con respecto a cuáles son los temas, cuáles son las metodologías, cuáles son las herramientas con las que contamos para poder hacer investigación educativa y hacia dónde vamos con estos instrumentos y estas herramientas, ¿no? ¿Por qué es importante la investigación educativa en estos casos? Bueno, la educación en salud, que esto pues podría incluir todas las áreas de la salud, desde medicina, enfermería, trabajo social, etcétera, se fueron transformando sin duda en el siglo XX. Y bueno, pues hasta hoy ese movimiento o esa trayectoria sigue estando vigente. Sin duda, en las primeras décadas del siglo XX, uno de los elementos que trajo una transformación profunda en la manera de organizar el currículum en el área de la salud fue el famoso reporte Flexner. Lo que hizo el reporte Flexner en realidad fue como separar las materias básicas de las materias clínicas o de la parte práctica, digamos, de la carrera, y con esto entonces dar ciertas bases científicas que permitieran después el ejercicio de la profesión ya en contextos de atención médica o de atención a la salud en general. Entonces, sin duda, el reporte Flexner que se dio en los Estados Unidos más o menos en 1910, ¿no? Vino sin duda a transformar la manera de organizar la educación no solamente en Estados Unidos, sino prácticamente en todo el mundo. Más o menos en la década de los 60 o 70 del año pasado, del siglo pasado,
también se innovó con otro tipo de metodologías educativas que sin duda también plasmaron momentos importantes. Me refiero específicamente al aprendizaje basado en problemas, que todavía sigue siendo una metodología de enseñanza que se sigue utilizando aún hoy en las diferentes escuelas, facultades, etcétera, ¿no? Tanto en pregrado como en posgrado. Y bueno, pues sin duda el aprendizaje basado en problemas es una manera de razonar los problemas de salud de otra manera. Es una educación por casos la que nos presenta en este caso. Para la década de los 90 del siglo pasado, y esto pues sigue vigente hasta nuestros días, hay una innovación con la educación basada en competencias. Hay quienes le llaman también, o bueno, también se refiere a la educación basada en capacidades, ¿no? Que también es, digamos, tiene puntos de encuentro, pero también tiene ciertas especificidades que las distinguen en este caso. Pero bueno, la posibilidad de definir a través de los resultados esperados qué es lo que se busca finalmente de los estudiantes al finalizar cierta etapa o cierto ciclo de sus estudios, ¿no? Pues eso es un poco lo que enfatiza la educación basada en competencias. Entonces, bueno, pues esta idea o este modelo educativo se puede implementar tanto en posgrado como en pregrado, ¿no? Entonces, bueno, en el caso específico de la medicina y bueno, de la enfermería, supongo que también, aunque creo que están más orientados al tema de las capacidades que al tema de las competencias, pero finalmente hay nuevos diseños curriculares que ya están basados en este modelo pedagógico que de alguna forma se han ido implementando. No obstante, la educación basada en competencias pues ha encontrado como algunos, podemos decir, algunas dificultades en su implementación. De ahí que más o menos ya para el siglo XXI, más o menos en la primera década del siglo XXI, se haya lanzado esta nueva propuesta de lo que se conoce como las actividades profesionales confiables. Y lo que busca en realidad es la implementación de estas competencias ya en la práctica clínica. Parece ser que las competencias pues siempre fueron muy importantes, pero se quedaban en enunciados abstractos que eran difíciles de operacionalizar para su práctica real en los contextos clínicos. De tal manera que las actividades profesionales confiables hoy lo que buscan es justo estrategias, metodologías, formas de evaluación, de realimentación y otras cosas que permitan en un momento dado, pues esta cuestión de implementar las competencias, como bien lo venía diciendo. Así que, pues las actividades profesionales confiables se van expandiendo cada vez más en el mundo, por supuesto en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia, y práctica en América Latina también están penetrando cada vez más, y pues en México también las hemos estado implementando a partir del modelo de MEDAPROC que mencionó la doctora Graciela, y que de alguna manera pues es un ejercicio interesante con respecto a lo que se puede hacer, al cambio educativo que se puede hacer a partir de estas nuevas maneras de ejercer la programación, la didáctica, la evaluación y la realimentación. Bueno,
¿Qué lugar tiene la investigación en educación en salud en todo esto que finalmente pues nosotros estamos hablando? Sin duda el área de la investigación en educación pues también es relativamente reciente. Tiene cerca de 50 años que se establece este campo para profesionalizar la enseñanza y el aprendizaje de la educación en salud en las diferentes áreas que configuran este ecosistema complejo que nosotros denominamos campo de la salud. En fin, se aplicaron entonces, digamos, los métodos científicos para la medición de los fenómenos educativos. Entonces, bueno, el área de la investigación en educación surge en primer lugar como un ejercicio más bien cuantitativo que cualitativo, ¿no? Pero sin embargo, pues trata de dar cuenta de los fenómenos educativos de una manera metódica, científica, para poder desde ahí hacer o realizar los cambios o no que sean necesarios, ¿no? Para esto, entonces, poco a poco se fue creando toda una infraestructura para poder apoyar de una u otra manera esta área de investigación en educación. Se crean, por ejemplo, departamentos y programas de posgrado, maestrías y doctorados como estos en los que estamos ahora para poder formar académicos en este campo. Se crean, por ejemplo, revistas especializadas y otro tipo de publicaciones para dar cuenta de las investigaciones, de los proyectos que se están haciendo, generando, etcétera. Se forman también a su vez algunas asociaciones de investigación en educación que también tratan de fortalecer la labor educativa y la labor investigativa principalmente relativa a la educación en salud. Y bueno, aparte se realizan seminarios, congresos, reuniones nacionales e internacionales como esta en la que nosotros estamos. Es decir, lo que se construye es todo un aparato académico que de alguna manera le dé viabilidad a la investigación en educación para la salud, ¿no? ¿Cuáles serían entonces, nos preguntaríamos, cuáles serían los temas de estudio en la investigación educativa que más frecuentes o que permiten de alguna manera mapear el escenario de la investigación educativa? Bueno, aquí mencionamos 4 grandes áreas en donde pueden caber algunas de las propuestas, ¿no? La primera área a la que nos referimos es pues el área de la planeación del currículum principalmente, y en el currículum podemos planear, podemos de alguna manera diseñar el mapa curricular, que es como la estructura que contiene el proyecto educativo de esa propuesta de programa. Y bueno, por supuesto, también aquí caben los diseños instruccionales que podemos hacer a diferentes niveles, ¿no? Podemos hacer diseños instruccionales a nivel macro digamos que contemplen todo el programa en su conjunto. Podemos hacer diseños instruccionales por área o podemos hacer diseños instruccionales por asignatura o por materia, ¿no? Dependiendo cuál sea el alcance de lo que a nosotros nos interesa hacer. Así que bueno, esta sería el área curricular. Por el otro lado tendríamos el área didáctica, y es en esta área donde estaríamos viendo cuestiones como las estrategias didácticas, ¿no? Ya sea en el aula, ahora a nivel virtual, ¿no? Que también está ahí. También podríamos decir que en la didáctica se consideran los recursos materiales y los recursos digitales necesarios para impartir materias, las actividades prácticas que se van a considerar, no sé, todo lo que implica pensar e implementar una clase,
discusiones de casos, revisiones bibliográficas, es decir, todo lo que se contempla en esta interacción que efectivamente sucede entre profesores, estudiantes, entre enfermeras, entre médicos, con pues todo el personal y el equipo de salud que de alguna manera se desempeña también en la clínica, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tiene que ver con la didáctica y puede ser tan vasta y tan compleja o tan simple como nosotros lo queramos pensar para alcanzar los objetivos que en un momento dado estamos buscando. Otra de las grandes áreas de la investigación educativa que sin duda ocupa un lugar muy importante y relevante es la evaluación y la realimentación. Y la evaluación y realimentación pueden ser de muchas formas, ¿no? Las más conocidas serían estas que tienen que ver con la evaluación diagnóstica para saber cuál es el estado, digamos, de conocimientos, etcétera, de habilidades que tiene un grupo específico, o la evaluación formativa, que es aquella que sucede durante el proceso formativo, ¿no? Entonces son todos los ejercicios, todos lo que se evalúa en el proceso, eso tiene que ver. Y la evaluación formativa, de hecho, está muy ligada a la realimentación específicamente, porque muchas veces es esta realimentación en el lugar de trabajo, en los espacios que de algún, digamos, de trabajo, en donde efectivamente tiene lugar, ¿no? La realimentación. Después tenemos esta evaluación sumativa, que son estos grandes exámenes que determinan parte de la trayectoria de los estudiantes, ¿no? Pasar o no un examen puede significar continuar o no pues digamos, en la carrera, y bueno, son estos exámenes importantes, los exámenes de admisión, por ejemplo, los exámenes de acreditación, un examen profesional, etcétera, son finalmente este tipo de cuestiones sumativas, de evaluaciones sumativas. Y finalmente aquí tenemos la evaluación y la realimentación en la práctica, que sin duda está muy ligada a la formativa y que también representa un gran desafío, ¿no? Actualmente, de cómo implementar la evaluación en la práctica. En fin, este es un área en sí misma que tiene una gran relevancia, y finalmente también no quisiera dejar de mencionar que uno de los temas de estudio en investigación educativa que es importante es la formación docente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los docentes? Los docentes son la bisagra del proceso educativo, son los mediadores, ¿no? Entre los conocimientos disciplinares y finalmente los estudiantes, de tal manera que la formación docente pues tiene un papel muy relevante y sin duda es una de las áreas importantes de la investigación educativa. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco con respecto a el proceso de la investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa. Finalmente podríamos nosotros identificar 4 momentos de este proceso de investigación. El primero tiene que ver con la construcción del objeto de investigación, que puede estar ubicado en algunas de las temáticas que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, bueno, por lo general, las personas que están en programas de maestría o doctorado tendrían que construir un protocolo de investigación, y es esta fase del protocolo lo que implica la construcción del objeto de investigación. Entonces, esto implica la revisión de la literatura, esto implica también una buena pregunta de investigación, el planteamiento del problema que finalmente se quiere investigar. Esto tiene que ver también con la enunciación de objetivos claros entre
entre otra cuestión. Entonces, bueno, este es un primer momento en la investigación, en el proceso de investigación que se tendría que atender. Un segundo momento es el diseño metodológico de la investigación, y el diseño metodológico en realidad es como un momento de mediación entre lo que se planea y el trabajo de campo, la recabación de los datos propiamente dichos. Es esta mediación donde se definen categorías, conceptos, en donde se formulan estrategias para acercarse a la realidad, etcétera. Así que el diseño metodológico de la investigación es un momento muy importante en este sentido. El tercer momento sería el de la producción de la información, que ya propiamente es la recabación de los datos, es dependiendo del tema en el que estemos, pero es aquí donde nos acercamos a la realidad. Puede ser a los sujetos de esta realidad, o puede ser, por ejemplo, a los documentos, a los objetos, a los videos, o cualquiera que sea finalmente la fuente desde donde nosotros vamos a recuperar los datos que nos permitan pasar al cuarto momento del proceso de investigación, que sería el de el análisis de los datos obtenidos. Y ahí en el análisis, que es la parte sin duda más creativa de la investigación, porque ahora sí está en manos del investigador el darle sentido a toda la información recabada para poder articular una narrativa creíble que explique aquellos fenómenos que en un momento dado nos permitan comprender la realidad y eventualmente incursionar en ella para mejorar procesos y otras cosas, ¿no? Hay diferentes niveles en el proceso de investigación que sin duda es deseable que estén claros antes de empezar una buena investigación educativa, y rápidamente se los menciono. Uno sería el nivel epistemológico, que alude a la teoría del conocimiento y se pregunta cómo aprendemos el mundo, es decir, desde dónde estoy leyendo la realidad. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, podemos decir que hay paradigmas positivistas, paradigmas realistas, paradigmas constructivistas, etcétera, que podrían fundamentar epistemológicamente el estudio. Por el otro lado, también es importante la dimensión teórica, que es la que es relativa a los conceptos, a los marcos de referencia, para poder abordar el fenómeno de estudio, desde dónde, con qué herramientas teóricas, con qué herramientas conceptuales me voy a acercar a lo que quiero estudiar. Hay una dimensión temática, esto quiere decir los avances previos de investigación sobre un tema determinado, porque digo, cuando queremos investigar, la verdad es que pues hay otros que han tratado el tema antes que nosotros, y lo deseable sería poder establecer el estado del arte de ese tema para desde ahí ver qué es lo que hace falta, qué es lo que no está dicho, y de alguna manera en qué puedo aportar, cómo puedo colaborar finalmente en este tema para decir algo que no se haya dicho y que pueda abonar, digamos, en mejores prácticas. Y por el otro lado tenemos el nivel metodológico, y aquí sí tiene que ver con el camino que se construye para llegar a un resultado. Es decir, esto tiene que ver con el diseño de la investigación, ¿no? Y bueno, los tres, como vamos a ver ahorita a continuación, pues las tres vías más comunes que se utilizan son el método cuantitativo, que más se asocia con el paradigma positivista, el método cualitativo, que se asocia más bien con los paradigmas constructivistas, y pues hoy en día se experimenta también con lo que se denominan los estudios mixtos,
que ahora vamos a ver más adelante. Finalmente está la dimensión técnica y esto tiene que ver con los instrumentos o las herramientas que vamos a utilizar para acercarnos a la realidad que se investiga. Entonces, por ejemplo, si es cuantitativo, pues las técnicas de recabación generalmente tenderán a ser números, cifras, que después puedan ser susceptibles de ser analizadas con técnicas estadísticas o con métodos estadísticos. Si, por ejemplo, vamos a hacer una cuestión cualitativa, pues entonces más bien serán herramientas, entrevistas grabadas, o podrán ser videos de interacciones sociales u otro tipo de grupos focales, por ejemplo, otro tipo de técnicas que permitan acercarse finalmente a la realidad. Y esto es esto que les estaba diciendo. Entonces, pues las metodologías son la cuantitativa, cuyo objetivo es medir, la cualitativa, cuyo objetivo es entender, y finalmente la mixta, que mide y que comprende. Entonces, a partir de este momento, les voy a decir o explicar cuáles serían las características de cada una de estas, y les voy a poner un ejemplo de estudio que se puede realizar para que más o menos tengamos una idea clara de a qué nos referimos con estas metodologías. Entonces van los métodos cuantitativos. ¿Cuáles serían las características de los estudios cuantitativos? Bueno, generalmente son de tipo descriptivo, son de tipo, más que inductivo, aquí hay un error, perdón, son de tipo deductivo, ¿no? Es decir, parten de lo general hacia lo particular. Por lo general, muchas veces son comparativos, tienen un diseño, una estructura cuasi experimental. Muchas veces son estudios de caso, puede ser cohortes, generalmente son estudios prospectivos y pueden ser longitudinales también o transversales, y pueden también diseñarse en esta lógica del pre y post, o pueden incluso ser retrospectivos. Es decir, la enorme variedad de tipos de investigación cuantitativa es bastante amplia. Como les decía, se basan en el paradigma positivista y buscan muestras representativas de la población en estudio. Normalmente sus muestras, o sea, no abordan las poblaciones completas, sino que se establecen ciertas muestras representativas de la población para poder dar conclusiones al respecto. Elaboran instrumentos predeterminados para la medición de variables, es decir, en los estudios cuantitativos las variables se definen antes de, y generalmente los diseños se hacen de tal manera que ya no se mueven, o sea, se terminan antes de la recabación de los datos, y el análisis es para más bien ver los resultados y poder hacer cruces o poder hacer asociaciones, correlaciones y otras cosas para dar cuenta del fenómeno de estudio. Además, utilizan, como decía, la estadística para el análisis de los datos, y los resultados pretenden ser generalizables, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características que podríamos decir de estos cuantitativos. Aquí les voy a poner un ejemplo de estudio cuantitativo, ¿no? La selección, por ejemplo, este es un estudio que hizo la doctora Carmen Zavala en la maestría de investigación en educación médica, y ella dijo así, o sea, ella lo que quería era, el título era la selección de residentes de medicina interna y su correlación con el desempeño académico. Ella quería saber específicamente, ¿no?, si las formas de admisión de los residentes a medicina interna en determinado hospital eran correctas al ver el desempeño académico de aquellos estudiantes que habían entrado y habían pues, terminado y qué desempeño académico habían tenido durante
todo este proceso. Entonces, si nosotros viéramos, ¿no? Podríamos decir que pues el objetivo era identificar las variables del proceso de selección de los residentes y ver si esto correlacionaba con su desempeño académico. ¿Cuál era el diseño de este estudio? Bueno, pues era por cohortes, porque ella iba estudiando generación por generación. Era observacional, es decir, ella en realidad tomó como base documentos y datos específicos de su trayectoria académica, como por ejemplo calificaciones en exámenes, por ejemplo, no sé, sus actas de cada año que eran calificadas por sus profesores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una gran cantidad de cifras de diferentes fuentes que permitieron que ella organizara una base de datos para poder dar cuenta de esta pregunta de investigación que se hacía. Entonces, bueno, pues fue descriptivo, fue longitudinal porque pues tomó en cuenta 4 años de residencia de medicina interna para poder contestar su pregunta. Fue no aleatorio porque solamente eran los residentes de una clínica, digamos, de una sede específica. Fue retrospectivo, pero al mismo tiempo fue prospectivo. Retrospectivo porque tomó en cuenta a los residentes que ya habían cursado la residencia, y por el otro lado prospectivo porque de sus resultados se podían derivar los criterios para poder definir cuál sería la mejor método para la admisión de los residentes. En fin, el método que ella utilizó fue la estadística descriptiva, las medidas de tendencia central y dispersión con nivel de significancia para rechazar la hipótesis nula de una P menor a 0.05, y utilizó el coeficiente de Pearson también para dar cuenta de sus resultados. Este es un ejemplo típico de un estudio cuantitativo en investigación educativa que se puede hacer. Entonces, bueno, para que ustedes lo pudieran ver. Ahora vamos a ver los métodos cualitativos, si les parece bien. Voy a ver, termino en un ratito, creo que vamos en tiempo, ¿cierto? Sí, doctora, estamos en tiempo. Gracias. Bueno, entonces pasemos a los métodos cualitativos. Algunas de las características de los estudios cualitativos serían que son de tipo etnográfico muchas veces, es decir, basados en la observación, son documentales y generalmente son interactivos, y eso pues es una característica interesante que vamos a ver. Se basan en los paradigmas constructivistas desde el punto de vista epistemológico, y bueno, algunos de estos son la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la antropología cultural de Clifford Geertz, entre otros, o la etnometodología, ¿no? Por ejemplo, de Garfinkel y otros autores, etc. Los estudios buscan observar, buscan comprender, describir e interpretar. Aquí tener una muestra representativa, como en el otro caso, no es un requisito, sino más bien entender a partir de la profundización de los fenómenos, qué es finalmente lo que queremos entender de todo lo que, del problema de investigación que nos interesa descifrar, ¿no? En ese caso. Los métodos son mucho más flexibles, los cualitativos, que los cuantitativos. Generalmente, para la recabación de los datos se utiliza el diario de campo en la observación, se utiliza la entrevista, los grupos focales, de tal manera que, como decía un poco antes, la interacción con los sujetos de estudio es importantísima, es fundamental. Y la visibilización del investigador también es importante. Aquí hay que decir una cosa, mientras que en los métodos cuantitativos se busca la objetividad, la neutralidad y se busca eliminar sesgos y todo esto, en los métodos cualitativos la subjetividad
tanto de los participantes como del investigador, es un ingrediente que está presente y que se tiene que trabajar con él y hay que visibilizarlo y hablarlo. Finalmente, no es algo indeseable que hay que eliminar, sino es una parte constitutiva de la investigación que está ahí presente y que se debe manejar y visibilizar y dar cuenta de esa subjetividad que forma parte de las interacciones sociales que se intentan describir. En fin, los resultados, en esta parte ya de los resultados, ellos se analizan con estrategias como serían la teoría fundamentada, ¿no? De Denzin y de Lincoln, por ejemplo, y de Strauss, el análisis narrativo en el que hemos trabajado aquí en la UNAM, tenemos esta línea de narrativas del padecer que pues llevamos más de una década trabajando en ese ámbito. O, por ejemplo, también está el análisis discursivo, la triangulación, por ejemplo, Francisco Cisterna la propone como una estrategia de análisis, y por supuesto las preguntas analíticas basadas en teoría de autores como Jackson y Massey que proponen otra manera de analizar los datos cualitativos. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo de una investigación cualitativa, ¿no? Que lo que estaba tratando de enfocar era el cambio curricular, cómo se daba el cambio curricular. Esta investigación se hizo en la Facultad de Medicina, más o menos en el año de 2014 más o menos, y su objetivo era describir y analizar los cambios en los procesos educativos a partir de la implementación de un nuevo plan de estudios. ¿Cómo fue el diseño? Se diseñó por estamentos, es decir, teníamos por un lado a las autoridades, por otro lado a los profesores y por el otro lado a los estudiantes. Se hicieron guías de entrevista para cada uno de los estamentos, se realizaron grupos focales en cada uno de los estamentos. Fue enorme el estudio porque teníamos más de 68 grupos focales que se elaboraron durante años de trabajo en este proyecto. Pues una vez generada la información, se transcribió, se codificó, se categorizó y se hizo la interpretación utilizando la teoría de la deconstrucción de Jacques Derrida, ¿no? Entonces, bueno, pues los resultados fueron que fuimos capaces de generar conocimiento, es decir, una tipología de tensiones educativas, cambios en distintos, dimos cuenta de los cambios que se dieron a distintos ritmos y con distintos rumbos, ¿no? Eso también lo pudimos identificar. También identificamos el alcance y las limitaciones del cambio en estas tres áreas, la planeación, la didáctica y la evaluación, y dimos cuenta también de la capacitación docente y su avance, digamos, y su impacto en esto. Entonces, bueno, finalmente se elaboraron todos los reportes institucionales para dar cuenta de los resultados y se escribieron artículos y hay un libro publicado con todo el modelo que se generó a partir de este estudio cualitativo que está ahí, ¿no? Que se llama La Facultad de Medicina en Transición, Evaluación Curricular Cualitativa. Ese libro fue resultado de esta investigación. En fin, rápidamente pasamos a los estudios con Le quedan 5 minutos, doctora. 5 minutos. 5 minutos, doctora. Rápido me voy. Estudios con métodos cualitativos. Bueno, ¿qué tipo de estudios mixtos hay? Están los exploratorios, que van de lo cualitativo a lo cuantitativo. Están los explicativos, que van de lo cuantitativo a lo cualitativo. Están los de triangulación, en donde simultáneamente se realiza el estudio cuantitativo y cualitativo y después entonces convergen para su triangulación. Y después están los estudios longitudinales que van alternando lo cualitativo y lo cuantitativo en el tiempo, ¿no? Para ver, es un poco como la investigación-acción que de alguna manera está ahí. Rápido, un ejemplo de estudio mixto.
se analiza la manifestación de burnout de los residentes de cirugía general. Entonces, por ejemplo, el objetivo es identificar las manifestaciones de burnout en residentes de cirugía general por medio de un inventario, que es el más famoso de burnout, que es el MASLASH, y a través de grupos focales. Entonces, con el MASLASH es lo cuantitativo y con los grupos focales lo cualitativo. El diseño es por cohorte, es transversal, no aleatorio, retrospectivo y es de triangulación, es decir, se hacen simultáneamente ambas estrategias, ambos métodos para después compararlos. El método para el inventario fue la estadística descriptiva y para los grupos focales se utilizó la teoría fundamentada y las preguntas analíticas. Así que este es un ejemplo de lo que se puede hacer con los estudios mixtos. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría decir que la investigación educativa está en constante transformación. En lo temático, en las ciencias de la salud, pues los conocimientos avanzan rapidísimo y el reto está en cómo incorporar estos saberes disciplinares a la educación, ¿no? En lo pedagógico, el reto está en cómo crear nuevos procesos educativos que tengan modalidades diversas y que de alguna manera se pongan en juego nuevas teorías y prácticas, ¿no? Y uno de los grandes desafíos de la transformación es lo tecnológico. Este cambio radical que hemos vivido en los últimos años con respecto a la educación virtual, que implica el uso de nuevos recursos digitales en la enseñanza y el aprendizaje. Y para responder la pregunta del título de esta ponencia, ¿no?, que decía ¿hacia dónde va la investigación educativa?, pues se puede decir que el campo de la salud constituye un ecosistema complicado donde convergen espacios clínicos, universidades, sistemas de salud, organismos de acreditación, agencias reguladoras, administración académica que otorga títulos, organizaciones de especialidades y consejos de certificación. O sea, esto es un verdadero entramado complejo de instituciones que finalmente están involucradas en los procesos educativos. Las organizaciones académicas, tanto en pregrado como en posgrado, están diseñadas para innovar en la ciencia, lo que implica la investigación. Es decir, la investigación está en el centro de los procesos de todo este ecosistema complejo que estamos viendo aquí. No obstante, la innovación y la investigación enfrenta áreas de resistencia. Por ejemplo, pues llega a alterar la estabilidad de las instituciones. Muchas veces los profesores están muy cómodos en las prácticas que ellos conocen y no tienen muchas ganas de cambiar. O también hay preocupaciones legítimas por los cambios y la factibilidad de que las nuevas ideas funcionen efectivamente, ¿no? No obstante, estamos en un momento en el que es urgente transformar. O sea, realmente la pandemia vino a cuestionarlo todo y es aquí donde pues finalmente se plantea esta urgencia por la transformación. Así que sí, se requieren acciones colaborativas y estratégicas, se requiere políticas institucionales que fomenten las nuevas directrices de la educación, se requiere construir sistemas que funcionen de maneras alternativas, establecer métricas que de alguna manera vayan dando cuenta de los avances, diseñar estructuras para poder ver los resultados y, por supuesto, como decíamos, tecnologizar los procesos, ¿no? Entonces, la investigación educativa explica y
realimenta sin duda estos procesos en diferentes áreas, en la coordinación horizontal y vertical para guiarse en el mismo sentido, en el ámbito de la salud y la educación, mecanismos para la resolución de problemas, lo que implica liderazgo y credibilidad en las instituciones a nivel macro, meso y micro, y el acompañamiento y medición de los procesos de cambio para avanzar en el mismo sentido hacia la transformación. En fin, para terminar diría que una mirada hacia el futuro, ¿no?, nos tendría que decir que la pandemia por COVID-19 constituyen, sin duda fue un evento que dejó huella en muchos sentidos, pero sin duda también fue un acelerador y pues constituyó también fuerzas transformativas que obligan al rediseño educativo en varias capas para formar profesionales que atiendan las necesidades de los pacientes y de la sociedad en la actualidad con las necesidades actuales. El año de 2020 será visto como un punto de inflexión que debe de ser investigado para analizar y aplicar las lecciones que nos ha dejado la pandemia. La investigación en educación, en su vínculo con los sistemas de salud, formará personal mejor capacitado para hacer frente a los desafíos del presente y del futuro. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Doctora Liz Jamuy, le agradecemos mucho su interesante ponencia. Hay algunos comentarios que me gustaría compartirle a manera del cierre de su participación. Hay felicitaciones por su interesante ponencia y hay 3 puntos que me parece que resumen un poco las participaciones. Una, ¿cuál es su percepción del aprendizaje de los estudiantes del área de la salud en general bajo la modalidad en línea por la pandemia en comparación con la presencial antes? La siguiente es, ¿podría usted recomendar bibliografía para profundizar en su interesante temática? Y la siguiente, que tiene que ver cómo, cuáles serían la estructura para discutir investigaciones educativas futuras. Yo creo que con eso podríamos, doctora, si usted gusta, tiene nuevamente la palabra para ir cerrando. Sí, muchísimas gracias. Y sí, bueno, con respecto a la didáctica antes y después de la pandemia, pues sí, no hay ni duda que tenemos que pensar de otra manera la manera de cómo nos comunicamos, cómo transmitimos los conocimientos, qué tipo de actividades se pueden planear, etcétera. Uno pensaba cuando irrumpió la pandemia en el 2020 que iba a ser como muy fácil dar clases en línea, ¿no? Era casi como de trasladar lo que se hacía presencial y ponerlo en línea, ¿no? Y dar la clase frontal como se daba antes. Y bueno, pues no, de repente nos empezamos a dar cuenta que la didáctica en línea tiene sus propias lógicas y que la manera en que nosotros pensamos y planeamos e implementamos esa programación que estamos haciendo es distinta en una versión y en otra versión, lo que implica un cambio en las estructuras mentales de la acción pedagógica en este caso, ¿no? Entonces, pues sí, para algunos fue mucho más fácil hacer este cambio, pero para otros no. De ahí que el acompañamiento de digamos, las instancias de capacitación docente con los profesores para poder en un momento dado acompañarlos en esta transformación importante de la educación, pues sí se hiciera muy necesaria, ¿no? Esto es así. Entonces sí, por supuesto que pues a los que se les facilita, pues adelante, ¿no? Con la creatividad en la posibilidad de apropiarse y de transmitir los conocimientos y hacerlos circular, ¿no? En esta nueva realidad. Pero para quienes no, acérquense a todas estas instancias y todas estas escuelas para profesores que ayudan en esta tarea, ¿no? Esa sería uno. ¿Cuál era la otra? Perdón, Graciela, si me la pudieran repetir.
Sí, la otra es ¿cómo considera usted que debe estructurarse la investigación educativa? ¿Cuáles Sí, serían los ejes de discusión? Ujú. sí, gracias por eso. Creo que como lo pude, bueno, lo fui desarrollando un poco en la plática, me parece que la investigación no debe de estar desligada de la práctica. La investigación finalmente y educativa específicamente debiera tener que ver con los procesos que se están suscitando en la realidad actual, en este entramado ecosistema de salud en el cual nos movemos todos, ¿no? Enfermeras, médicos, trabajadores sociales y otros más que de alguna manera interactuamos en estos espacios clínicos, en estas sedes donde estamos. Ahí es donde detectamos los problemas. Ahí es entonces desde donde nosotros podemos plantear preguntas de investigación que puedan en un momento dado responder a un objetivo, una interrogante específica y que de alguna manera pueda también tener una posibilidad aplicativa que traiga el cambio, o sea, que impulse el cambio en la práctica educativa propiamente dicha. Yo creo que las investigaciones actuales tendrían que estar orientadas a los problemas de hoy, que se plantean hoy y que vivimos de manera cotidiana. Doctora, dos más para cerrar. Ahora sí, le podemos decir que es el cierre para que ya no le quitemos más su tiempo No, valioso no, también. con gusto. Sí. ¿Qué opina usted de las resistencias para la actualización a las TIC que han tenido los docentes? ¿Y cuál sería la mejor propuesta para mejorar las técnicas didácticas en el área de la salud? Sí, la verdad es que antes era un asunto optativo, eso de querer aprender tecnologías de la información, etcétera, pero después de la pandemia eso ya no es optativo, o sea, si uno quiere continuar finalmente en la trayectoria docente y en la trayectoria académica, tiene que hacer un esfuerzo por aprender a utilizarlas. Entonces, pues creo que la mejor manera de hacerlo es haciéndolo. O sea, realmente uno puede aprender mucho, pero si no lo practica, es difícil que en un momento dado uno lo haga. Se trata de actividades iterativas en las que casi estamos una y otra vez hasta que finalmente aprendemos a usarlas. Entonces, sí, en un primer momento es buenísimo tener una guía y tomar cursos y talleres y estar en contacto con personas que nos puedan asesorar cuando nos atoramos, pero eventualmente, ¿no? Tendremos que dar ese salto a la posibilidad de movernos con las tecnologías de manera más fluida para que efectivamente pues la innovación y la creatividad puedan estar ahí. Veamos que son herramientas que nos pueden funcionar súper bien para pues muchísimas de las cosas que podemos hacer con los estudiantes. Muy bien, doctora, pues tienes otros comentarios de seguidores tuyos también. Qué padrísima tu presentación, que ya gente que te vamos siguiendo desde hace tiempo. Doctora, muchísimas gracias por su participación, por su presencia. El comité organizador de la cuarta jornada agradece de verdad sus aportes, toda esta posibilidad de compartir con nosotros su experiencia. Muchas gracias y esperemos verla por esto y otros espacios muy pronto. La ENEO le agradece Muchísimas mucho como gracias. sede invitada. Un Muchas gusto gracias. estar con ustedes, de verdad. Y Gracias, muchas doctora. gracias.